Jesús Seade, embajador de México en China. ¿Cómo estás, querido amigo? Hola David, qué gusto saludarte, mi querido Paz. Oye, el sábado se cumplen 3 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio del TEMEC. ¿Por qué no, Imagínate, por qué no hacemos una revisión de todo lo que pasó? Porque tú llegaste en un momento que México venía de una negociación totalmente en defensa. Es o cambiamos las cosas o nos vamos. Se había empantanado la negociación y llegaste y la destrabaste. pues sí, me temo que eso es correcto. A ver, cuéntanos cómo fue, a qué llegamos, por qué muchos lo seguimos viendo como uno de los Bueno, grandes mira, éxitos de este gobierno. la negociación empezó, y tú sabes más sobre eso que yo, lo vimos desde afuera los dos, empezó desde más de un año antes, cuando Trump primero quiso salirse del tratado y luego, por razones políticas internas de ellos, que yo tengo mis conjeturas de cómo estuvo, qué es lo que pasó, decidieron no salirse, sino renegociar. Y negociaron con los representantes del gobierno del presidente Peña Nieto, del gobierno anterior, encabezados por el secretario de Economía y el secretario de Relaciones Exteriores. Los dos estaban en toda sesión de negociación juntos los dos, Guajardo y Videgaray. Negociaron durante, no sé, un año, mucho tiempo, y después se empantanó completamente el proceso por ahí de febrero del 2018. A mí siempre me pareció muy raro que por qué se empantanó. Dicen que porque viene el nuevo gobierno, o sea, vienen las elecciones en julio, pero sin duda daba tiempo de concluir el tratado. Una negociación, por dura que esté, se puede terminar si hay voluntad y hay dirección. Y Estados Unidos tenía todas las cartas en la mano para poder negociar, porque tenían control del Congreso para lo que es ratificación. Entonces, ¿por qué se detiene? Pasan los meses, llegan las elecciones, ya me había hecho el honor el candidato López Obrador de invitarme a ser su representante si ganaba él, siendo que yo no lo conocía, simplemente por recomendaciones. Gana él, entra en la negociación con una relación muy especial con el negociador de Estados Unidos, Guy Kaiser, porque nos conocíamos de mucho tiempo, desde que yo fui el negociador principal en la creación de la OMC, y allá andaba mucho Guy Kaiser. Entonces había mucho respeto, mucho conocernos. Entonces me di cuenta de todas las cosas que estaban trabadas, que eran muy importantes. Logramos destrabar, bueno, fueron varias semanas que esto no marchaba, por ahí empieza en julio, ¿no? Cuando dan las elecciones López Obrador. Empezamos a ir tres días por semana, los tres, Videgaray, Guajardo y yo, desde julio. Y tenía que terminarse la negociación a fin de agosto, la bilateral, porque después tenía que extenderse a Canadá, que no estaba participando en ese periodo por razones acordadas por ellos dos. Y después de acuerdo con Canadá tenía que concluirse el texto, etcétera, bla, bla, ¿no? Para poder firmar el tratado antes de que saliera Peña Nieto de las negociaciones, que era su voluntad total. Entonces, llegamos en julio a todo esto y pasa un mes, creo yo, 3 semanas por lo menos, y no se movía, pero nada. Llegó el momento en que hubo cambios fundamentales en cómo proceder, que yo me permití propiciar, y me apoyó Videgaray, y entonces a partir de un cierto momento, ya en agosto, empezamos a tomar mucho más decisiones en la mesa de negociación con el Estados Unidos, con Guy Kaiser, cuando que hasta ese momento había sido un discutir qué pasa y mandar a los equipos negociadores a que hablen e intercambien textos. Y en fin, se nos viene todo muy rápido encima, pero en esos tiempos, antes de que se concluya la negociación, ganan los demócratas las elecciones de medio camino, ganan el control del Congreso,
y anuncian que de ninguna manera van a ratificar lo que se estaba negociando, por lo que conocían. De ninguna manera. Y empiezan a presentarnos sus exigencias. Entonces, el tratado no estaba listo porque los demócratas no estaban a bordo. No estaba listo. Pero, en fin, con lo que había, como una negociación entre Guajardo principalmente o el gobierno de Peña Nieto y el gobierno de Trump, sin la anuencia del Congreso que tenía que ratificar, firmaron, si no me equivoco fue el 29 de noviembre de 2018, firmaron, pero había un pendiente gigantesco que los demócratas exigían se corrigiera, y era que los demócratas decían, necesitamos garantías duras, mecanismos duros que tenga Estados Unidos a la mano para asegurar que México cumpla lo que está comprometiendo en el área laboral en particular. Era el gran tema de los demócratas. Uh-huh. Entonces, ellos necesitaban mecanismos duros y empiezan a anunciar que exigían que hubiera inspectores unilateralmente nombrados con capacidad de ir, escudriñar, regresar, recomendar y lanzar paneles si fuera necesario y lo que fuera. Entonces México dijo que no. Estuvimos de acuerdo, total, Guajardo y Videgaray y yo no podemos aceptar esos inspectores. Entonces, la firma fue un poco, pues no sé, un poco una toma de inventario hasta ese momento donde andábamos. Se cierra y ya entra en funciones el gobierno de López Obrador el 1 de diciembre de 2018 y de inmediato restablecemos contacto la Kaiser y yo, ya yo como negociador, y vemos que hay mucho por hacer, muchos de los variables centrales estaban pendientes, muy en particular el hecho de que los demócratas no aceptaban y querían inspectores, que México no aceptaba. Entonces, así fue que pasamos más de un año, desde el 1 de diciembre hasta allá, desde el 1 de diciembre, o desde el último noviembre, 1 de diciembre del 18, hasta ya entrado diciembre del 19. Todo un año en el que ellos exigían inspectores y México decía no, y gradualmente ellos se fueron metiendo en una situación muy compleja porque fueron anunciando demócratas y republicanos cada vez con mayor claridad que estaban llegando a un entendimiento basado en inspectores. Y a mí me espantó eso, dije, ¿de qué están hablando? ¿Alguien está aceptándoles algo a mis espaldas o qué? Entonces yo hablé con el presidente López Obrador en la segunda mitad del 19, dije, presidente, se está viniendo esto color de hormiga, porque Estados Unidos está llegando a un entendimiento político entre las dos grandes fuerzas, basado en algo que yo no voy a aceptar. Quiero saber si usted lo está aceptando, o quién está hablando con ellos, o qué. Y el presidente me dio una seguridad total, me dijo, Jesús, tú eres el negociador. Le expliqué yo de qué se trataba y me dijo, no, eso no lo aceptamos, inspector, eso es violatorio de la soberanía, eso no lo aceptamos. ¿Cuál es tu solución? Dije, mi solución es lo que México lleva 26 años peleando, porque lo propuso Herminio Blanco en el 92 para el Telecán y nunca se logró que entrara en vigor un mecanismo de solución de diferencias. Claro que eso es lo importante. Oye, mi querido Jesús, tenemos que cortar la entrevista porque se acabó el programa, pero ¿qué te parece si hacemos prontito una segunda parte? Bueno, con mucho gusto. Creo que más o menos cerré en un momento que es cortable y retomamos cuando tú me digas. Que sean como las 1001 noches, mi querido amigo. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Buenas noches.